¿Y qué tal, Kepe? Espero que estés muy bien. Haciendo memoria del último video donde contaba cómo fue que salió la idea de ir a Ucrania, así como fue todo el proceso, el trámite. Y bueno, ahora sí, comenzamos con el video de Ucrania en Kiev. Ya llegamos finalmente aquí a Ucrania, a Kiev. Nos dejó por aquí una estación de autobuses, como un estacionamiento cerca de la estación de trenes. Y ahora vamos rápido a nuestro hotel a bañarnos, que hace falta, a descansar un poco, y más tarde a comer y a conocer Kiev. Pero no sin antes, ya habiéndonos duchado, descansado, si nos dormimos un poco, necesitamos unos cafecitos obviamente primero. Un capuchinito para mí y una mocachino para la красивая девочка. Así que vamos a probar. Vámonos. Vamos a comenzar nuestra tarde. Muy bien, ya después de habiendo dormido bastante. Y vamos a la universidad a probar. Obviamente ya llegamos a la parte de la comida. Y venimos a un lugar como muy especial, muy típico. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama? Hataka. Kusata Hata. Con puré de papa, el borsch famoso, sirniki, el vareniki muy famosito, pancito y salada. Y bueno, ensalada como de col, ¿no? Que realmente tenemos lo mismo, pero uff, quien haya probado esto sabe de lo que me refiero y nada. La verdad que muy bien, por todo, los dos platos, incluyendo las bebidas, salió 13 euros, que sean como unos 250 pesos mexicanos al día de hoy. Está bien para dos personas con bebida. Bueno, así que andaremos comiendo por ahora. Ahora en la primera iglesia en la que estuvimos nos tocó un bautizo, nos tocó también una boda, y la iglesia ortodoxa, de las que sí son como la iglesia de Vladimir, ¿no? La primera iglesia de Vladimir, siendo el primer presidente como por el año 900 y algo, que bautizaba a la gente de la primera generación de ortodoxos. Así que bueno, a eso le debe mucho de esta cultura ortodoxa. Y bueno, esta es la iglesia de Vladimir, en Kiev. En esta calle de las principales, o donde está Taras Shevchenko, la calle del escritor, está también este monumento de un ex soldado que incluso antes peleó en contra del ejército ucraniano, es decir, antes estuvo en contra de Ucrania, y es por eso que el monumento que al día de hoy está, le han puesto todos esos grafitis que en ucraniano son de desmóntenme, quítenme, porque pues era un personaje, es un personaje que no representa a la actual Ucrania. Eso es lo bueno de no venir, porque mi ucraniano, mi ruso no es nada bueno, aunque estoy aprendiendo, pero para eso tengo a mi traductora personal. Así que a seguimos viendo. Ya que tenemos la famosa Universidad de Kiev. Sí, la mejor universidad de Ucrania, Universidad Taras
Shevchenko, por el escritor. Y cruzando la calle tenemos un jardincito que tiene por allá, ahorita vamos a acercarnos, tiene ya un monumento del escritor, pero está completamente cubierto por protección por la actual situación. Pero como podemos ver, la vida en Kiev continúa, hay personas caminando, eso sí, no he visto muchos turistas, de hecho no hay ningún turista, yo creo que soy de los pocos de la zona. Pero vemos que pues los estudiantes siguen con su vida como si nada, que In this building from 1845 to 1897, yeah, worked Lev Shevchenko. He studied, he taught. él trabajó. Y continúa todo, estudiantes, la gente trabajando, el transporte público. Y bueno, si nos acercamos al monumento, aquí nos indica que del año 1845 al 47, aquí estudió y trabajó pues el mismo en la comisión arqueológica, el mismísimo Taras Shevchenko, bueno, el escritor, y por eso es como que de los más importantes, sino que el más importante de Ucrania. También que a él se le podría atribuir que con su escritura, con su trabajo, se le atribuye pues que haya sido de los precursores en establecer lo que hoy conocemos como el idioma ucraniano. Hasta en el parque se puede ver cómo pues hay música en la calle, hay baile en la calle, o sea, en un parque pues bastante familiar, y en domingo hay muchos estudiantes, familias con niños, hay muchos jóvenes, y pues aquí está la idea de que dicen, bueno, es que estamos en guerra y ¿por qué tendríamos que estar todo el tiempo solos? ¿Tendríamos que estar tristes? Sí, claro que es una decepción, pero bueno, aquí vemos que la gente ucraniana también hace cosas para olvidarse un poco de la situación, estar en un momento feliz. Y bueno, aquí se ve en un parque a mediodía de un domingo cualquiera, está como en cualquier lado del mundo. Vemos como en algunos lugares están dañados por las bombas, por las municiones de tanques, y para protección lo que están haciendo es cubrir todas las ventanas, en este caso con madera o MDF, Treply, por dentro, por fuera, con bolsas, porque si también de aquel lado está dañado un poco la cocina. Pero como tal, la ciudad, todo lo que está pasando es completamente normal, la gente sale. También tenemos nuestra casa de conciertos, o bueno, la casa de la ópera. Sí, está en verde, que sería como teatro del Auditorio Nacional cuando hay un evento importante, o no como el auditorio, pero cuando hay muchos eventos importantes de cultura. Es como lugar principal este teatro, o este centro. Entonces tenemos aquí también el monumento ASB hecho de Taras Shevchenko, y enfrente este que ya van un par de veces que lo hemos visto, incluso lo vimos en Varsovia, así que bueno, vamos a entrar a probarlo, no tenemos que. Y este es el resultado de los croissants. Son de sabores, tienen tanto dulces como salados. Ahora sí que me dejé de llevar, no estoy pensando qué es lo que está sirviendo, pero además está muy bonito el lugar. Sí. Y llegamos finalmente a que sería como la Puerta Dorada, o lo que era la ex Puerta Dorada. Se supone que todo eso estaba cubierto antes de oro, y todavía no
investigado por cuál fue la razón, si se lo robaron, si lo quitaron, si solamente cambió la fachada. Pero bueno, vemos también hay artistas que están ahí al lado, hay restaurantes, hay movimiento. Entonces hay un perrito callejero. A ver, vamos a ver si se puede entrar y quién nos dice un poco la historia de esta, bueno, que era la puerta. Antes de estos lados estaba la muralla, o la muralla para entrar a la ciudad, y hoy vamos a ver qué es este lugar en que se ha convertido. Y que al final aquí podemos ver la muralla, lo que era la muralla, que fue erecta, bueno, aquí dice en el siglo XI. En el siglo XI y todavía se conserva. Incluso en el 2007 fueron las últimas remodificaciones, porque bueno, esto, como dicen, tiene desde el año 1000 y cacho por Yaroslav el Sabio. Y aquí vemos una maqueta en miniatura. Vamos a ver cómo estaba antes para la protección de la ciudad de Kiev. Y ahora nos estaremos dirigiendo próximamente al fondo de la catedral de Sofía. Y ya está arriba del Golden Gate, que se puede ver como algunas terracitas. También se puede ver de fondo de la catedral, aquí Santa Sofía. Y lo que todavía no estamos muy seguros qué es ese edificio, pero también tiene una arquitectura muy interesante. Bueno, por algunos detalles, ¿no? La cúpula, esto. Pero se ve ya cómo estaba antes, cómo lo cubrían antes. Sí. Está. Realmente, si no está casi ya dibuja, sería. Hola, bonita. Ya tienes una vista agradable de la ciudad. Viniendo aquí. La verdad que está interesante, no está caro. Costó 80 grivnas la entrada por persona, o sea, 2 euros. Lo que sería como, pues sí, como para los niños 1 euro. Sí, como unos 50 pesos la entrada. Y te permiten grabar, a menos de que sea con equipo profesional. Ahí sí tienes que pagar otras 50 grivnas. Pero lo contrario está bien. Hoy vamos al pasaje del Golden Gate. Y antes así se veía. Incluso que varios restos todavía se han encontrado como bases de columnas en diferentes lugares por la catedral de Santa Sofía. Y bueno, así podemos ver cómo se conserva desde el siglo XI. Y habiendo entrado, pues hay diferentes precios en cuanto a la entrada, desde 40 grivnas solamente entrar, pero no te incluye pues entrar a la catedral o entrar a varias cosas. Sin embargo, había un ticket con entradas que costó 140 por persona grivnas, que serían como unos 3 euros con 50 por persona. Pero bueno, tenemos aquí la catedral, vamos a pasar. Y bueno, mientras tanto vemos los jardines, que pues es todo un complejo. Y mientras tanto vamos a ir viendo para las entradas y vamos a entrar acá a la catedral, así como estaba antes. Esto es a lo que se refieren cuando las iglesias ortodoxas deberían tener muchísimo oro.
Y llegando, aunque ya se ve al fondo otra catedral aquí, pero pues vemos otra exposición de personas, o más bien de fotos que han juntado de varias personas de cómo se ve en las ciudades, en otras partes, de soldados, en la plaza, por lo que entendemos, Plaza de Sofía, porque pues aquí está la Catedral de Sofía. Y llegamos a lo que es el centro de Kiev. El típico hombre con el sonidito del pájaro. Esto que será el metro, ¿no? No. También tienen como el ángel, digamos, de la independencia. Centro de la Independencia, ya se ve un puentecito y al lado del puente está como ese jardín con un reloj que significa el centro de la ciudad. Así que hay mucho que ver y como mucho movimiento. Pues ahí, además de que el día está bastante agradable para andar caminando, nos tocó un buen clima hasta eso todavía en veranito. Y lo que yo pensaba por fuera, bueno, será la entrada de la estación del metro o algo así. Digo, no, es un centro comercial. Pero el centro comercial está subterráneo. Es al nivel de piso y subterráneo. Así que ya está bien, demos la vuelta. Todavía no será hora de comer, pero al ratito sí. También aquí en el centro de Kiev está frente al ángel de la independencia, digamos, este pequeño jardín con muchas banderas que, bueno, obviamente representa la cantidad de personas caídas durante estos últimos eventos. Vemos, claro, hay vendimia, hay música en vivo, hay personas que, bueno, están acá yendo hacia las letras de Yo amo Ucrania, escrito en ucraniano. Mucho que ver, pero bueno, ya se vendrá a otros lugares con más tiempo. Obviamente también como parte de la plaza está este puente que fue previamente destruido, que justamente aquí cayó un misil, un cohete, pero bueno, el presidente actual Klitschko fue encargado de hacer la reconstrucción con metal y con vidrio, y bueno, tal vez no se ve mucho, pero sí que está bastante alto. Una señal de un como rayo, y este es el arco de las naciones, o de la amistad entre las naciones. Y no solamente es como que un monumento, sino como una pequeña plaza donde pueden venir, disfrutar
comerse unos algodones de azúcar. Bueno, ahí más se ve más o menos que sí estoy en el puente. Es de cristal y acero. Atrás de mí está el puente de la Amistad de las Naciones o... Sí. Aquí se ve el arco de las Naciones Unidas, la amistad entre las naciones. Y atrás de mí se ve una gran vista de lo que es la ciudad de Kiev. A ver, ahí es lo que es la ciudad de Kiev. Y así como también en Varsovia encontramos el otro edificio de los edificios que venían como de regalo de Rusia, los edificios de Stalin, digamos. Aquí también en Kiev está otro edificio que lo vemos muy representativo con la estrella, todo, y bueno. Nada más vean este restaurante. Papaya de Celaya. Bueno, ya llegó la hora obviamente de nuestra comidita. Fue un largo día de caminata, pero vean cómo está toda el diseño, la arquitectura de este restaurante. Obviamente tiene como que el diseño o remembranza a la parte, bueno, a la parte metálica de la Unión Soviética. O sea, nada más chequense eso. Pedimos como unas costillitas, unas que tienen con el huesito, otras sin el huesito, unas papas, una salsita. Y estamos probando la cerveza típica de aquí de Kiev. Svitle, ¿no? Svitle se llama la cerveza. Dear passengers, your attention please. Train 87 to Poland is on 7:3. ¿Y qué pasó después de la cena? Primero que nada estuvo súper bueno, súper rico. Como vemos, pedimos las costillitas, un par de cervezas y papas, que además tenían un toque de ajo. Y en total fueron como 25 euros, como unos 450, 470 pesos mexicanos. Y bueno, ¿qué hicimos después? Nos regresamos a nuestro hotel para recoger las cosas, porque en un par de horas teníamos el siguiente tren hacia Dnipro. Descansamos un poco, cargamos el teléfono, ya recogimos, tomamos el autobús, que los autobuses aquí funcionan como en otros países, por ejemplo como en Londres, que tú entras y pagas con tu tarjeta de crédito o de débito directamente. Entonces lo tomamos y en 10 minutos ya estábamos aquí en la estación de trenes, súper rápido. Lo que sí, al entrar tenían como que un control de seguridad. ¿Sabes? Donde ponías tus maletas, tus cosas, tus objetos metálicos, por cuestión de seguridad nada más. No te hacían eso de los 100 mililitros con el líquido, solo por seguridad de no traer como algo peligroso. Y en sí, ya pasamos a nuestro andén, llegamos como media hora antes y ya estaba nuestro tren, así que bueno, ya abordamos. Tenemos como nuestra cabina, decidimos viajar en una cabina privada para pues descansar, porque estos viajes no hemos descansado mucho en autobús. Y bueno, el viaje costó 40 euros por persona, pero es lo que valía en ese momento para querer dormir, descansar. Y realmente la verdad te voy a mostrar como la calidad de esta cabina
Y yo creo que por 400, por 40 euros, 800 pesos, un viaje como de 10 horas, bueno, no, 8 horas, vale mucho la pena. Entonces, ya tenemos nuestra cabina. Resulta ser que fue como una cabina algo nueva. Bueno, ahí está para dejar bloqueado o desbloqueada la llave. Esa pantalla que todavía no sabemos, creemos que es para que te avisen cuál es la próxima estación, pero hasta que arranque el tren. Luego tenemos esta, interesante, que tiene para el control del aire acondicionado, si quieres más o menos temperatura, para la luz, apagar la luz o ponerla media, un poco más alta. Bueno, vamos a ponerla así como la teníamos. Este de la sirena, que era para llamar a cabina, y también hasta puedes pedir servicio a domicilio si quieres algún café, algún tecito, ¿no? Creo que cuesta alrededor de 10 grivnas, como 20 centavos de euro, como sí, que serán como unos 5 pesos. Luego de este lado tenemos allá, bueno, obviamente para el extractor tenemos radio, tenemos esta cortinita que se baja para no tener luz por fuera. Tenemos aquí unos conectores que si funcionan. Teníamos como que el miedo de que no funcionaran. Incluso, bueno, estas son nuestras aguas que trajimos, pero aquí vienen unas aguas que nos regalaron. La verdad que bastante cool. Y lo mejor de todo es que son aguas sin gas. A mí me encanta sin gas, que aquí como en Alemania les encanta el agua con gas. Y nada, es lo que tenemos por acá. Aquí dejamos por abajo nuestras maletas. Tenemos bastante espacio. Y bueno, esta será nuestra cabina por las próximas 8 horas, en los momentos que salga el tren. Dentro de las cosas que también nos dejaron, además de las aguas, nos dejaron un par de almohadas, nos dejaron un paquete que es como todo de higiene, una toalla, una sábana, y bueno, también aquí abajo ya tenemos lista nuestra sabanita, nuestra cubierta. Sí, la verdad que bueno, no esperaba nada, pero me agrada bastante cómo está nuestro autobús. Lo único que sí no tenemos internet, pero bueno, eso no será tan necesario. Así que bueno, por ahora voy a preparar mis cosas, relajar bastante y dormir. Y bueno, ya mañana empezaremos el día en Dnipro y vamos a ver qué tal, qué nos esperará. Que voy sin esperar de nada, pero de hecho no es una ciudad que ha sido tan afectada como otras, pero aún así estaré como viendo la calidad de vida. La gente, como vimos hoy en Kiev, hace las cosas tan normal como siempre, va al trabajo, sale a caminar, sale a despejarse, ¿no? A divertirse con la familia, y creo que es lo mismo que va a hacer en Dnipro. Así que bueno, hasta mañana y buenas noches.